nuevas disposiciones. Perdón. El día de hoy platicaremos sobre el impacto de las nuevas disposiciones de la reforma a los outsourcings en operación de los desarrollos turísticos. Agradecemos a nuestras asociaciones hermanas por todo el apoyo para la organización y difusión de este webinar, a Clubac y a Cotur allá en Cancún y la Riviera Maya, a Deprotur en Puerto Vallarta y la Riviera de Nayarit, a Sudestico en la parte de Los Cabos, a Costa Pacífico en la parte de Mazatlán y a Dotis en la parte de Ixtapas y Guatanejo. Muchas gracias y bueno, me permito presentar a la licenciada Marcela Calderón. Ella es socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG en México. Marcela cuenta con 22 años de experiencia en consultoría laboral, seguridad social y litigio. Ha participado en auditorías legales para verificar el cumplimiento y regulación fiscal de las disposiciones laborales y de seguridad social, así como en litigio en áreas de su especialidad. Marcela ha participado en la asesoría en materia de subcontratación de personal y outsourcing en diversos sectores, entre los que destacan el financiero, el manufacturero y el de productos de consumo. Ha formado parte de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, del Comité Laboral de Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y de la Comisión de Seguridad Social de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. También nos acompaña el maestro Iker Iglesias Sarrabe, él es director general de AMDETUR, y el licenciado Guillermo Muech, que por no sé si ya llegó Memo, creo que venía un poco retrasado, él es director jurídico de AMDETUR, quien fungirá como moderador en esta charla. Y bueno, cedo la palabra a nuestro director general, el maestro Iker Iglesias Sarrabe. Adelante, Iker. Muchas gracias, Paul. ¿Qué tal? Hola otra vez a todos. Quiero ser simplemente muy breve y esto es antes de comenzar esta ponencia y esta plática, para agradecerles sobre todo su presencia. Sabemos que desde que salió a la luz esta reforma y a lo largo de este tiempo se ha compartido muchísima información, ¿no? Todas las asociaciones hemos estado tratando de identificar cuáles son estos puntos álgidos que nos van afectando más. Como les comento, se ha dado información tal vez más general. La idea que tenemos principalmente con esta plática de hoy y que salió justo a raíz de que pudimos charlar con las diferentes asociaciones que estamos enfocados a esta parte del tiempo compartido, pues justo fue como alinear para poder tener esta plática y enfocarla a puntos mucho más particulares, ¿no? Que afectan directamente a la industria. Entonces, simplemente y de nuevo agradecer a todas las asociaciones. Muchísimas gracias también por ayudarnos a generar y a integrar esta serie de puntos específicos y por supuesto también por colaborar, ¿no? En pro de que podamos seguir construyendo una industria más fuerte, mucho más ágil y sobre todo que estemos mucho más preparados, ¿no? Le cedo la palabra a Marcela. Bueno, Vicky, primero, vamos a ir trabajando esta sesión como por temas específicos. Entonces, Vicky, si quieres, podemos ir comenzando. Muchas gracias y, bueno, quedamos a sus órdenes aquí en AMDETUR para lo que necesiten. Un momentito, por favor. Nada más si nos apoyan cerrando sus micrófonos, los que lo tengan abierto para que no se vicie ahí la transmisión. Y les recordamos que también este webinar está siendo transmitido por el Facebook de AMDETUR. Y bueno, también lo estaremos subiendo para nuestro canal de YouTube, que también les compartiremos después de que termine. Adelante, Vicky. Sí, pues Marcela, adelante. Paul, ¿podrás leer su semblanza?
En este momento se está incorporando el licenciado Guillermo Muech. Él es director jurídico de Amdetur, quien moderará esta sesión. Adelante, Memo. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estemos completos y todos juntos con muchas ganas de escuchar la información que va a compartir con nosotros la gente de KPMG. Creo que es un día importante porque hemos procurado atender este tema de la reforma de subcontratación desde muy diversas perspectivas y hay varias aristas que nos pegan a todas las industrias de manera diferente. En el caso de los tiempos compartidos y clubes vacacionales, la afectación o las implicaciones podrían ser muy diversas y es por eso que hemos hecho esta sesión para ustedes, en la cual esperamos poder atender con la ayuda de nuestros amigos de KPMG de una forma, pues al menos más clara, las preocupaciones que tienen todos ustedes. Hoy vamos a hablar, como saben, del impacto de las nuevas disposiciones de la reforma en la operación de desarrollos turísticos y nos acompaña la licenciada Marcela Calderón, quien es socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneraciones de KPMG México. Me gustaría cederle la palabra directamente a Marcela para que vayamos entrando en materia y vayamos poniendo los puntos sobre las IES sobre este tema para que después haya un poco más de interacción entre nosotros. Perfecto. Guillermo, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, todo bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos. La intención es más que nada aquí conversar, más que hacer una presentación. De alguna manera, bueno, preparamos una presentación, no sé si me puedas por ahí ayudar, Diana, subiendo la misma. Básicamente es para que nos sirva como guía en esta conversación, pero de cualquier manera, bueno, pues vamos empezando en lo que ponen, porque el tiempo es limitado y más para tratar estos temas. El primer punto, ¿no? ¿Dónde está el sector y dónde está el sector, cómo está afectando y cómo está cambiando, ¿no? Sabemos y como resultado de la pandemia y de lo que hoy se está viviendo, es un sector que está directamente afectado, el sector turismo, en el cual ha tenido cambios constantes, sobre todo directamente con la pandemia, pero no es nuevo, o sea, hubo una reconfiguración o una renovación, digamos, del sector previo a la pandemia. Obviamente el modelo de negocio cambia y bueno, pues hay que implementar todo lo que es tecnología, esta transformación en cuanto a inclusive la oferta de valor que le estamos dando a nuestros clientes, pues no necesariamente ya es bajo un concepto hotelero, sino ya también bajo una alternativa de co-living o de multifamily, por ejemplo, que son algunas de las posiciones o de las nuevas transformaciones que eventualmente nos llevaba a construcción o remodelación inclusive de los espacios, ¿no? De esta reconversión de espacios. Y obviamente también pues nos lleva a una diversificación de servicios, o sea, para atender todo este tipo de necesidad, pues más bien de nuevos productos y de nuevas alternativas, sobre todo bajo un contexto de la experiencia en sí, de lo que es la experiencia digamos, pues, de entretenimiento y del turismo, digamos, propiamente hablando, pues obviamente pues tiene que ver con esta diversificación de servicios. Y es ahí donde justamente entramos, no solamente con el aspecto interno, sino también frente a terceros, en donde empezamos a tener distintas contrataciones de distintos tipos de servicios y dentro de ellos, bueno, sabemos que están los servicios comerciales o de promotoría, que ahorita vamos a tratar a detalle, pero ubiquémoslo dentro del contexto de esta reforma. Y para ello me gustaría, por favor, si me ayudas con el tercer slide, por favor, Diana, gracias. No, el siguiente, por favor. Es entrar justamente, gracias, al tema de estas nuevas reglas de subcontratación y los impactos, digamos, que estamos teniendo de manera muy general.
Sabemos hoy que los servicios están prohibidos, estos servicios que implican personal. Inclusive tuvimos la mala experiencia de que cuando de alguna manera detonan o hacen pública esta reforma, pues obviamente el sector prácticamente hotelero es el que es el ejemplo. Y a partir de ahí, bueno, pues es obviamente todo este cambio en el cual pues habrá una excepción de únicamente aquellos servicios especializados, pues son aquellos servicios que se van a permitir, ¿no? En un momento dado, con sanciones fiscales importantes, con una responsabilidad solidaria importante que todos ya conocemos, pero que hoy se vuelve relevante al definir qué sí puedo y qué no. Y eventualmente si mis servicios, o por ejemplo aquellos servicios que estoy recibiendo como de promotoría, de venta, pues obviamente se pueden considerar como servicios especializados o no, y sobre todo por la forma en la cual se llevan estos servicios, digamos, comerciales, comisiones, digamos. Es un sector que no necesariamente está bajo el paraguas de la relación laboral, ¿no? Se ha manejado de una forma distinta por las características propias de la operación. Entonces, pues es en un primer punto, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta distinción? Primero, de si es servicio especializado o no. Posiblemente ya hace algunos años tratábamos, por ejemplo, yo recuerdo en Cancún, que ha sido uno de los lugares más complicados en tema de servicios, nos cerraban la operación si teníamos servicios especializados y demás. Y justamente este fue un sector con el que se trabajó todo lo que sería comercialización y venta de tiempos compartidos. Bueno, bajo qué figura o bajo qué esquema pudiera estar este personal, porque sabíamos el riesgo es que no es personal necesariamente, sino están bajo una relación contractual distinta a una relación laboral. Y a partir de ahí pues es una servicio, es una comisión mercantil, es una mediación mercantil, le damos exclusivamente este enfoque mercantil o también nos alcanza la parte laboral. Y es aquí donde empezamos a distinguir, a introducir distintos elementos que nos permitan eventualmente determinar, primero, si es un servicio independiente, autónomo en la ejecución del mismo, o si es un servicio propiamente que nosotros tenemos, digamos, de naturaleza mercantil, ¿no? Y ahí entramos a algún tipo de problemáticas que no quise tampoco, aún y cuando estemos hablando de tiempos compartidos, no quise yo dejar de abordar, sobre todo porque decimos, bueno, es un servicio especializado, no lo es un servicio independiente. Y el primero, el que nos abordó directamente, que es la gestión hotelera, oye, ¿hasta qué punto sí puedo subcontratar y hasta qué punto debo tener personal dentro de la misma gestión hotelera? Y un segundo rubro, el que hoy también es de los principales retos que enfrenta el sector, es la parte de las propinas, ¿no? El sector restaurante, el sector hotelero, el sector inclusive, pues digamos, de entretenimiento y de estas nuevas experiencias, vamos o no a considerarlo eventualmente salario o no, y si no lo consideramos salario, que realmente esa es la posición, bajo qué figura o bajo qué paraguas es como lo vamos a identificar, sobre todo si es una remuneración de personal y eventualmente puedo considerar como servicio especializado. Entonces, tenemos como esos tres rubros que de alguna manera yo me permito poner a manera de ejemplo de cómo está afectando el sector, sobre todo para hacer, como yo les decía, este primer análisis. Es un servicio que se presta de manera independiente, sea comercial, esto es que se rija por las disposiciones propiamente mercantiles, o un servicio profesional en el cual se rija por las leyes civiles, y si eventualmente no cumple con estas características o no de alguna manera está bajo este paraguas de ser autónomo o independiente, entramos a este rubro que son servicios especializados. Ahora, estos servicios especializados, digamos que tienen a su vez otros dos rubros, ¿no? Son dos rubros. Uno es el primero, el que no tiene que ver con la actividad económica, el que no tiene que estar incluido en el objeto social cuando hay esta disposición de personal y que obviamente al cumplir estos dos requisitos se va a considerar como especializado, que define la misma ley. Pero también encontramos estos servicios complementarios. El centro de servicios compartidos lo tenemos como muy claro, que son
todos aquellos servicios que tienen que ver con tecnología, con servicios legales, finanzas, dentro de un mismo grupo y lo pudiéramos tener claro. Pero en estos servicios complementarios, cuando se definen, no necesariamente hay de disposición de personal, sino son servicios que se prestan dentro del mismo grupo y que pueden ser este soporte. Y aquí la reflexión es hasta qué punto está vinculado, por ejemplo, con la promotoría, la venta en sí, si es parte, sí, de mi ingreso, pero eventualmente puedo considerarlo un servicio especializado o no, por el valor que me aporta, por la especialización que eventualmente pueda tener, o definitivamente tengo que internalizar a todas las personas que están involucradas con ese servicio, debido a que no puedo excluirlo como un servicio autónomo o un servicio que se presta de manera independiente. Entonces, son varios aspectos, primeramente al clasificar o al identificar como riesgo estos servicios especializados y definir si son autónomos e independientes en cuanto a su propia prestación o si están bajo el tema de los servicios de personal. Y una vez que ya identificamos, bueno, si hay disposición de personal, pues obviamente tengo que justificar el hecho de cuál es la diferencia. O sea, no es nada más, como yo lo comento, que yo lo elimine del objeto social o que no esté en mi declaración anual como actividad o como parte de mi ingreso, sino también lo que las reglas llegan a aportar, digamos, a la regulación es cómo voy a validar que efectivamente sea especializado, independientemente de que no esté en tu objeto. Y el primer tema es qué le aporta a la empresa, cuál es el proceso de servicio dentro de la cadena de consumo que eventualmente está disgregado y que no se requiere, digamos, no es parte operativa para la obtención del ingreso, pero que sí es necesario para que yo pueda cumplir con mi actividad o con mi objeto social, ¿no? Entonces, ¿cuál es justamente este valor que hace de alguna manera necesario que aporte valor, pero también a través de un tercero? Y entonces entramos a qué tipo de licencias o permisos tengo, qué tipo de certificaciones tiene el personal que está involucrado, cómo hay una especialización. El otro día me tocaba ver inclusive, por ejemplo, personal que está dirigiendo el tráfico, entradas y salidas, por ejemplo, de un inmueble, pero es propiamente dirigir el tráfico, como la Dirección de Transporte y Vialidad les otorga una capacitación específica y es una certificación específica, aunque es una actividad muy, digo, que no podríamos decir dirigir el tráfico, no necesariamente necesito grandes estudios, pero esta certificación que emite la Dirección de Transporte y Vialidad en este estado de la República en particular, pues hace esta diferencia. Y entonces nos empezamos a introducir a cuáles son las características propias del servicio que van a ser o que justifican esta distinción y el por qué yo lo contrato a través de un tercero. Y ahí podremos hablar desde los más básicos, como pueden ser limpieza, seguridad, como ya los más, digamos, sofisticados, y yo le llamo sofisticados en cuanto a la forma en la cual sí contrato o no contrato, que es justamente la venta. Si a mí el ingreso sí es un servicio, pero si yo ese servicio no lo coloco, no lo promuevo, no lo vendo, pues al final del día no tengo, aún y cuando mi operación sea atender, digamos, aquí al huésped, que sea realmente cubrir con toda, por ejemplo, con todas sus necesidades, pues obviamente previo debe de haber una actividad comercial importante. Y en esta actividad comercial, ¿qué tan válido es considerarla o no como un servicio especializado? O que tanto lo tendemos en un momento dado que separar, ¿no? Y no considerar como tal. No sé si hasta aquí haya algún comentario, alguna situación particular. Me gustaría abrir pues el diálogo sobre estos tres rubros y bajo estos aspectos o esta distinción que habla de servicios especializados y lo que nosotros llamamos la materialidad laboral, ¿no? Esto es, ¿qué infraestructura tiene mi proveedor de servicio para desarrollar esta actividad, ¿no? No sé si quisieran primero que abordáramos el tema vinculado con mi operación propia, por ejemplo, la gestión hotelera,
los aspectos vinculados con personal, propinas, que nosotros identificamos uno de los mayores problemas, y después estas actividades comerciales que tienen que ver, pues ahora sí que con los vendedores o promotores de tiempos compartidos. Entonces, muchas gracias primero por este primer esbozo. Me gustaría como hacer un filtro al menos conceptual de todo esto. Entonces, ya entendemos que dentro de la gestión hotelera se ubican todos los servicios propiamente hoteleros. Y por otro lado están la venta de membresías de tiempos compartidos y clubes vacacionales, que desde una óptica conceptual serían considerados entonces, a la luz de lo que estamos viendo, como un servicio complementario. Sin embargo, me surge la duda, y creo que a muchos de nuestros asociados también, cuando la gestión hotelera, y ya dejemos de lado el activo hotelero, cuando la gestión hotelera está en una sociedad diversa de aquella que comercializa las membresías de club vacacional o de tiempo compartido, tenemos que esa venta de productos de lealtad ya es un standalone project de alguna manera, y por lo tanto es una unidad del negocio diversa. Escuchábamos hace unos momentos que uno de los primeros filtros, o el primer filtro, sería si el servicio del personal es independiente, pero en este caso me gustaría enfocar el balón a el servicio de personal es independiente a la venta de membresías, sí o no, número uno. Y número dos, si no es independiente, ¿es complementario o no es complementario? Y si decidimos subcontratarlo, ¿qué aspectos necesitamos para cubrir la materialidad de una empresa cuyo objeto social es vender membresías de lealtad y que sin embargo contrata la venta de estas membresías a través de terceros? Me gustaría, me extendí un poco en la pregunta, pero quería hacerla muy enfocada, y espero que lo haya logrado con algo de elocuencia. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que aquí el primer elemento, ¿no? Es un servicio independiente, hay esta autonomía, ¿no? En la prestación del servicio. Creo que eso es, y sobre todo cuando estamos hablando en la parte comercial. Y me voy a enfocar al tema comisión mercantil, porque es la figura que normalmente utilizamos. Oye, al final del día estoy utilizando o tiene que ver dentro la venta como tal. La venta, yo me dedico a comercializar tiempos compartidos, membresías que eventualmente van a permitir el uso de mis instalaciones. Oye, como mi actividad es comercializar, pues lo puedo hacer a través de comisiones mercantiles y es válido, lo hacen distintos sectores, ¿no? Así funciona el sector asegurador, así funciona el sector inmobiliario, por ejemplo, en el donde obviamente hay comisionistas. El tema es determinar si es independiente o no. Y de manera, si lo vemos exclusivamente comercial, o desde el punto de vista de la legislación, digamos, mercantil, y por eso hablo de que sea exclusivamente comercial, lo que sí podríamos concluir o revisar es que en la medida en la que yo intervenga en una operación en la cual, en este caso, el vendedor de membresías y al cliente son quienes realizan directamente la transacción, pero yo cumplo o se cumple con la comisión mercantil en el cual intervengo yo en colocar esta operación y llevarme un porcentaje de esta venta. Y se cubre y está bajo, como hay una pues, especulación comercial como tal, se rige por leyes mercantiles y no tendríamos ningún tema. ¿Cuál es el reto aquí? Que laboralmente hay otros requisitos para la comisión mercantil, sí, y que ahí es donde entra la parte de los, justamente en estos promotores, y cuando estamos hablando qué tanta independencia hay.
Y estos requisitos tienen que ver qué tanto intervienen, o sea, si intervienen en operaciones aisladas y si eventualmente el servicio se presta de manera personal. ¿Qué nos ayuda? Que si yo lo hago a través de un tercero, bueno, es la comisión mercantil, y esta comisión mercantil que tengo con una persona, digamos, moral, y que fue mucho el esquema al que recurrimos en el momento en el cual se cuestionaba el tema del personal, de los comisionistas, personas físicas. ¿Por qué? Porque al final del día, pues intervenían en operaciones recurrentes. Entonces, ante este cuestionamiento, y no es una operación que si bien es mercantil, también tiene algunos elementos laborales, lo que hicimos es, a ver, lo celebro el contrato de comisión mercantil con una persona moral, presta el servicio a través de sus propios terceros y además puede intervenir o no en operaciones aisladas, no tiene un impacto laboral. Por ese lado estamos cubiertos y podríamos decir es un servicio sí independiente, autónomo, porque finalmente este tercero es el que va a determinar contractualmente cuáles son las actividades o cómo vamos a desarrollar la comisión. Si yo vendo directamente en el desarrollo, si yo vendo como comisionista en una plaza comercial para desarrollar mis actividades de promotoría y de venta, o cómo establezca yo la estrategia de mercado, pues hay plena autonomía. ¿Qué es lo que ocurre y que pasa propiamente con el sector? Y que podemos decir, bueno, la realidad es que aun y cuando hablemos de este tipo de comisiones, de comisionistas mercantiles, este tipo de personas morales, pues a su vez subcontratan o contratan personal como comisionista, también bajo el rubro de comisiones. Y este personal, pues obviamente, sin entrar ahorita bajo qué rubro o si es servicio especializado o no, pues este personal está directamente vinculado con la venta, está en mis instalaciones, sigue una estrategia de venta determinada por la misma organización y obviamente empieza a tener ciertas características en donde ya estos comisionistas, digamos, están involucrados directamente en mi función comercial, están ejerciendo mi función comercial y obviamente ahí es donde pues es subcontratación, porque al final del día la comisión que yo le estoy pagando a mi proveedor es las comisiones que a su vez generan digamos, los individuos o las personas que asigna y que eventualmente están como comisionistas. Entonces, una figura que originalmente podríamos considerar como autónoma, como independiente en su operación comercial, formalmente cumplimos con este requisito, pero operativamente ya identificamos que el personal o las personas que intervienen, pues sí están ejerciendo directamente mi función comercial. Y es en este momento cuando, que ahí vamos a tu segunda pregunta, Guillermo, es, bueno, entonces ¿es un servicio complementario o no? Estamos hablando que hay esta disposición de personal como uno de los requisitos y en la parte de la operación es cuando estamos identificando que ya hay esta venta como tal o esta actividad de venta realizada por este personal, esta operación comercial y que obviamente puede ser en función de una empresa o varias empresas del mismo grupo, ¿no? En este sentido, cuando empezamos o cuando identificamos esta actividad, la primera reflexión es, bueno, entonces si es un servicio complementario, ¿qué pasa si únicamente le está prestando servicios a una sola entidad? Sobre todo porque a una sola entidad, digamos, del mismo grupo o a varias, porque cuando se definen servicios complementarios es distintas entidades del mismo grupo, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos a un primer punto de, oye, son servicios sí complementarios, pero pues tenemos la problemática de que no necesariamente están vinculados a un mismo grupo. ¿Qué nos ayuda? Eventualmente dentro del mismo grupo puedo tener distintos desarrollos, distintas razones sociales y eventualmente estos
aunque estén asignados a un solo desarrollo, pues obviamente pueden o tienen la posibilidad de prestar servicios a otros desarrollos dentro del mismo grupo. Y entonces ahí ya empezamos a justificar que una misma entidad que agrupa todo este personal, pues obviamente pueda considerarse como servicio complementario. Pero aquí estamos hablando de una característica que no necesariamente ocurre en la operación, al menos en lo que nos ha tocado a nosotros intervenir, no es necesariamente una empresa del grupo, sino es un tercero. Es pues sí, muchas veces son sociedades inclusive creadas donde los socios industriales son justamente los comisionistas o los vendedores, o sea, hay distintas variables, ¿no? Pero al final del día no están en el mismo grupo, entonces no podríamos considerarlo como un servicio complementario. Sí, solo sí son parte del mismo grupo empresarial, le puedo dar este calificativo y puedo prestar este tipo de servicio, bueno, considerarlo, calificarlo como servicio complementario. ¿Qué significa que sean del mismo grupo empresarial? Que la empresa en donde están todos estos, digamos, promotores, vendedores, pues esta empresa, quien recibe el servicio, tenga tanto el control accionario, tanto la tenencia accionaria como el control, por un 50% o más. Esto, bueno, pues también este es el deber ser conforme a la nueva regulación. Las alternativas que se están explorando, creo mi propia empresa para el mismo grupo, y sobre esa base nos determinamos bajo una figura de comisión mercantil. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún tema para ya entrar a la parte laboral de estos promotores. Gracias. A ver, me queda muy claro el tema y perdón que traiga temas a la mesa, pero es para hacer esto un poco más conversacional. Vamos a suponer que la empresa en cuestión comercializa su propio producto y contrata el denominado outsourcing de personal fuera del grupo de control. Por lo que entiendo, entonces, no sería un servicio complementario. Si eso se diera así, vamos a suponer que la empresa lo que dijo es, voy a modificar mi objeto social para que la comercialización no forme parte de mi core business. Mi core business es un producto de lealtad y el servicio que se le da a los clientes. Es decir, que yo llame, reserve, pague, todo a través de la empresa. Pero la venta la venta la contrato a través de un tercero, que es una sociedad especializada que no pertenece a mi grupo de control y que lo único que hace es comercializar membresías de club vacacional a muy diversos agentes económicos. Las preguntas serían, en ese caso, 1, ¿ya salvé la contingencia de subcontratación? Y la segunda, 2, ¿qué tal? La segunda 2, no sé, la segunda siempre es 2. Y la segunda pregunta sería, si no salve este tema de subcontratación, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es mi impacto fiscal en ese sentido? Y ahí abrir nuevamente el micrófono para la respuesta. Por supuesto. El primer tema es, como bien decías, es un producto de lealtad en el cual básicamente mi operación es prestarle servicio a los clientes, ¿no? Sin embargo, sí tengo ingresos por esa comercialización, ¿no? Al final, la venta de membresías, pues también podríamos entrar a la discusión si es mi ingreso preponderante o no. Entonces, yo no puedo excluir y yo no puedo decir que no comercializo, ¿no? Porque la realidad es que para generar o para tener esta cartera de clientes, pues tiene que haber una actividad comercial. Y es ahí donde la primera reflexión es la actividad comercial, cómo se integra, para determinar si estoy o no en el primer candado. ¿Es parte de mi objeto social o no? Porque finalmente la comercialización es parte de mi objeto social. Pero ahí lo que hacemos es justamente
entender este proceso de servicio comercial, ¿no? Y de alguna manera identificar dentro del marketing, pues el marketing implica posicionamiento de marca, implica campañas, publicidad, implica investigación de mercado, y dentro de ello también es la promotoría con clientes. Entonces, a partir de definir cuál es mi proceso, si me dedico a la comercialización, qué son las actividades comerciales que yo sí me quedo y qué son las actividades que yo sí delego a un tercero, ¿no? Y que ese tercero puede ser especializado, como puede ser, si lo queremos ver, la promotoría y venta. A partir de ahí, ¿puede ser un servicio especializado? Sí o no. Ahora, podemos mantener, en el caso de las ventas directas de personal como un servicio independiente, bajo la figura de outsourcing, como la estamos ahorita platicando, en donde la compañía lo único que va a hacer es una pagadora, recibo la comisión y la distribuyo entre todos digamos, todos los comisionistas o todos los vendedores, no subsiste. Más bien lo tendríamos que manejar como un servicio especializado. Ahora, ¿cuál es el impacto fiscal? Y aquí el impacto fiscal son dos, el renta e IVA, así como la parte de seguro social, porque si recibimos el servicio, somos responsables solidarios. A partir de esta definición es donde encontramos la principal problemática, ¿no? Si tengo este tercero, ya justifiqué que es un servicio especializado. Sí es subcontratación, pero es especializada porque es un cachito de toda la actividad comercial, de todo lo que es el proceso de marketing, si así lo queremos ver. Ya lo justifiqué, pero a su vez esta persona moral tiene comisionistas. Y ahí es el punto álgido, porque la realidad es que no necesariamente están vinculados a una relación laboral. Están vinculados posiblemente, como yo les decía, miembros de sociedades civiles. Ya las más, digamos, las menos sofisticadas en este momento son las que son comisionistas mercantiles, porque como yo les decía, la comisionista contrata comisionistas, pero estos comisionistas no intervienen en operaciones aisladas, son recurrentes, son permanentes, mes a mes. Entonces, hay una relación laboral, la ley laboral la clasifica este tipo de ejercicio de la comisión como de carácter laboral. Entonces, también son algunas de las figuras que se determinan por servicios profesionales. Oye, no tienen contratos de exclusividad. La realidad es que en muchos de los casos sí tienen la exclusividad y la restricción de que solo pueden vender mis productos o digamos, mis membresías. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a ver pues, variables en donde sí hay una relación laboral, si hay una relación contractual que califica como laboral, y que obviamente por más de que le estemos tratando de nosotros de esconder con esta reforma o modificar, con esta reforma lo que están haciendo es, bueno, no me importa la relación comercial que tú tengas con el outsourcing que digas que es una comisión mercantil. Al final del día, si hay personal involucrado y que lo estamos viendo en la ejecución de este servicio, pues obviamente este personal deberá de prestar digamos, debe estar afiliado, debe prestar sus servicios bajo una relación laboral, debe tener derecho a prestaciones laborales, debe cotizar en el Seguro Social, debe tener Infonavit. Ahí hay una responsabilidad solidaria. Ahí hay que decir, si fiscalmente no cumplen mi proveedor con afiliarlo y reconocer la relación laboral, pues obviamente ya está obligado o tengo una responsabilidad solidaria. ¿Y por qué hago la anotación que es fiscal? Porque la autoridad, el IMSS o el Infonavit, que son los fiscalizadores más duros, finalmente pueden llegar, embargarme, requerirme de pago, embargarme es el peor de los escenarios, por el solo hecho de que mi proveedor no tenga afiliado al personal, ¿no? Entonces, ahí tengo una primera consecuencia fiscal. Y por otro lado, también tengo la consecuencia en materia de IVA y de renta, porque obviamente, además de que sea un servicio especializado, me está incluyendo un requisito que ya lo habíamos tenido previamente, en donde todo el personal debe obtener de todas estas personas que están prestando el servicio, que estén afiliados al Seguro Social, su comprobante de pago de nómina, afiliados al Seguro Social y obviamente el pago de cuotas recurrentes al Infonavit. Y además también que si se hizo la retención por salarios, que ahí aunque sean honorarios, digamos, pues podríamos hacer la retención y bueno, demuestro que hay retención. Lo que no supero es la afiliación o cómo de alguna manera manejo los aspectos de Seguro Social.
Y por otro lado, pues también lo que es la declaración de IVA. Entonces, al requerirme toda esta información para hacer deducible un pago o acreditable el IVA derivado de un pago, pues obviamente lo que me está llevando es a que yo deba considerarlo sí como un servicio especializado y que todos estos promotores o comisionistas o vendedores, como le querramos llamar, que yo tenía hoy bajo una relación exclusivamente civil o mercantil y a través de otra empresa, pues ya van a ser monitoreados o fiscalizados. ¿Qué traigo en contra? Pues es, como yo diría, esta exclusividad, el que prestan servicios en el mismo local o en el mismo desarrollo, y obviamente pues todo ello hace que se identifiquen como subcontratación. Entonces, subcontratación de personal y personal especializado y que tenga un impacto directo en la parte fiscal si no están afiliados. Y que eventualmente puedo yo dejar, o bueno, más bien va a ser una transformación del sector, porque obviamente también sabemos que estos promotores, vendedores, no necesariamente es de su interés estar afiliados al Seguro Social, ¿no? Por su propia actividad y cómo prestan su servicio. ¿Les hace sentido este comentario? Sí, 100%, muchas gracias. Y bueno, ya por el momento no, abriría el micrófono si alguien más tiene alguna duda, comentario, reacción, etcétera. Adelante. Estoy tratando de ver aquí en nuestra pantalla si alguien tiene la mano levantada. Y no, me parece que no. No, nadie más. Ok. Muy bien, entonces estamos obviamente, bueno, vinculados con este tipo de servicio. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo? Y aquí era donde yo les hablaba del proceso productivo, ¿no? O proceso de servicio. ¿Cómo voy a determinar cuándo sí o cuándo no? Y aquí hay dos criterios importantes. Inclusive empieza desde la evaluación del objeto social, ¿no? Y para ellos, cuando yo debo de voltear, no solamente a qué tipo de personal tengo, sino qué tipo de procesos y subprocesos debo de tener. Y cuando yo hablo de procesos, son de actividades específicas que es necesario desarrollar. ¿Y cuáles son los aspectos que nosotros vemos dentro de digamos, de esta cadena de valor o en esta cadena de consumo? Pues primeramente es lo que yo mencionaba, pues es finalmente esta colocación, sí, de membresías desde este punto de vista comercial. Posteriormente viene generar, digamos, el uso y obviamente el ejercicio de la atracción, digamos, de los clientes, de que sea justamente mantener esta membresía, utilizar el tiempo compartido. Y posteriormente ya lo que es el servicio como tal, esto es, bueno, pues la atención, qué tipo de actividades, qué tipo, el mantenimiento de las instalaciones, del desarrollo, el tipo de actividades que hay y que finalmente hacen atractivo, digamos, al desarrollo. Entonces podríamos dividirlo en dos: la comercialización y la atención al público. Cuando la primera parte que estamos ahora definiendo, y vamos a verlo en la parte operativa, pues obviamente todo lo que tiene que ver con mantenimiento, inclusivemente, bueno, con todo lo que tiene que ver, sí, con el mantenimiento de instalaciones, con el servicio de atención a cliente, pues tendría que ver en esta parte operativa, en donde por la naturaleza misma de la operación, pues deberían de mantenerse o deben de mantenerse en el objeto, digamos, dentro del objeto social y como actividad preponderante. Y todos aquellos empleados que estén vinculados con esta actividad son los que yo eventualmente debo de mover a mi estructura, a mi desarrollo dentro de mi operación. La parte comercial
La parte comercial no necesariamente está en la inmobiliaria, no necesariamente está en la operación, para esto hay un contrato, sino finalmente puede estar directamente vinculada o como tercero, digamos, involucrado. Cuando estamos viendo este tercero involucrado en la parte comercial, ahí es donde yo les hablaba de tener que disociar justamente para evitar o mitigar o evaluar estos riesgos. En el sentido en el cual dentro de mi proceso comercial, ¿qué es el branding? ¿Qué es todo lo que tiene que ver con publicidad, con la investigación de mercado? Para que de alguna manera determinar que para yo colocar una venta, cuáles son las actividades que eventualmente sí puedo delegar a un tercero o no. El primer elemento, entonces, que nosotros tenemos para determinar si continúo o no, digamos, con estas actividades a través de terceros, es identificar dentro de este proceso, pues obviamente cuáles son las actividades fundamentales para el desarrollo, digamos, dentro de esta cadena de consumo que no puedo delegar definitivamente. Y este es un primer ejercicio en el cual fiscalmente cuál es la importancia de hacerlo. Y este ha sido uno de los principales temas, porque eventualmente las autoridades fiscales al día de hoy son o se manejan en el sentido de todo aquello que tú quieras manejar como, por ejemplo, como deducible, forzosamente debe de estar incluido en tu objeto social. Entonces, toda mi actividad, sea la que me genera el ingreso, como lo que contrato, lo tengo en mi objeto social para eventualmente tener una justificación fiscal. Hoy, ¿a qué me está llevando? A identificar o a analizar, por ejemplo, lo que es mi objeto social, con haciendo un discernimiento mucho más a detalle de cómo se integra mi actividad y qué sí delego y qué no delego a un tercero. Estamos cayendo en algunos casos en el detalle a nivel, digamos, pulverizar la actividad para determinar qué sí y qué no va a entrar en el objeto social para considerarlo como una parte de mi actividad económica y que me genere ingreso. Como podría ser la parte comercial, finalmente la colocación de una membresía, pues nos va a llevar a que, bueno, pues es el ingreso y que, como yo les decía, en muchas ocasiones lo que nos ha tocado identificar es que están en una sociedad inclusive distinta a la operación del desarrollo. Entonces, ahí todavía tenemos un reto adicional. Únicamente tiene la parte comercial, es quien tiene directamente a estos proveedores de servicios, y yo hablaba hace rato de Cancún, ¿no? O de Quintana Roo, porque al final del día, lo que decían, como lo identificaban, no era porque tuvieras personal y identificaban al patrón, sino más bien era porque estaban en tus instalaciones. Y al estar en tus instalaciones, ¿dónde están? ¿Cómo están? Y si no me dices que hay subcontratación, entonces te cierro la operación, ¿no? Que es de los más, digamos, de las entidades más agresivas previo a. Entonces la tenemos mucho más difícil en la parte comercial, porque hoy, pues obviamente, los promotores son un eje importante. Aquí el primer elemento dentro de la evaluación del riesgo es, bueno, ya determinamos qué sí puedo tener y qué no puedo tener dentro de este proceso comercial, ¿no? A ver, dentro de este proceso, digamos, de marketing, que así le llamamos, pues la promotoría la voy a excluir, no la voy a incluir en mi objeto social. Sin embargo, si es un acto de comercio, si es necesario para que yo pueda cumplir con la venta, ¿no? Con la venta en sí, pues obviamente el que existan estos asesores comerciales. Entonces, en esa medida lo podemos llevar a cabo. Sin embargo, ahí tenemos otra situación en particular. ¿Qué voy a hacer con la empresa comercial? Porque hoy también uno de los retos, y yo hablaba primero del tema de gestión hotelera, pero si es la empresa comercial, está bien, va a contratar a este tercero, no va a haber manera de identificar, salvo que lleguen y lo vean que están operando en mis propios desarrollos, lo cual sí ocurre, pero suponiendo que se mantiene hasta cierto punto independiente, la realidad es que también este tipo de personal y de operaciones, pues no se maneja solo. Y entonces es donde no puede haber minas sin mineros, no puede haber desarrollos
sin empleados o venta de desarrollos sin empleados. ¿A quién voy a migrar? Voy a migrar a todo. La primera reflexión es, ¿voy a mover a personal operativo? O bueno, no operativo. Estamos hablando estratégico en la parte comercial, digamos que son los análisis que se realizan en donde puede ser la dirección o puede ser todo lo que es la dirección comercial y todo el personal eventualmente que está vinculado con esa operación. Y por otro lado, mantengo a estos promotores por separado como un proceso especializado. O los internalizo a estos dos grupos, ¿no? Este grupo estratégico y este grupo de promotores. Yo lo que les transmitiría aquí sí es la posición conservadora y la posición eventualmente con la cual podemos hacer frente a la reforma, sobre todo por el hecho de que tenemos a quien realiza este procedimiento dentro de la misma entidad. ¿Cuáles son los retos? E inclusive ni siquiera uno de los candados de la misma ley, que ahí es a donde iba yo, el propio personal, en donde el personal que interviene en este tipo de operaciones por la forma de trabajo, por inclusive el tipo de operaciones que realizan con otros, digamos, terceros, tal vez no mi producto, porque normalmente lo que se me ha tocado ver es la exclusividad, ¿no? Pero dentro del turismo, pues obviamente hay otro tipo de actividades que también les permite intervenir como comisionistas o mediadores, en donde su último interés es estar vinculados por una relación laboral, aun y cuando intervengan en operaciones aisladas. Es ahí donde vamos o no, en un primer momento, a mantenerlos como servicio especializados. Y en un segundo punto es cómo van a estar esta empresa de servicios especializados o si los vamos a mantener como independientes, como personas físicas o comisionistas independientes. Lo que yo les comentaba en un principio era, si yo los mantengo como independientes, mi riesgo es mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque en la medida en la que estén actuando, pueden tener ingresos de distintas entidades por distintos tipos de servicios, ya sea de agencias de viajes, ya sea de todo lo que son estos excursiones o actividades particulares, inclusive, oye, de empresas eventualmente con ciertos consumos, restaurantes, o sea, pueden tener muchos ingresos, pero en la medida en que solo tengan ingresos de de mi organización de manera permanente y continua, y al hablar de permanente estamos hablando que los reciban mes a mes. Inclusive hemos tenido, o en algunos casos, lo recibe cada 3 meses, lo acumulamos y lo recibe cada 3 meses. Al final hay una continuidad dentro de un mismo ejercicio para la percepción de estos ingresos. ¿Esto qué nos lleva? A que no es una operación aislada. Y al no ser una operación aislada, es de carácter laboral. Entonces, si yo estoy buscando como solución, a ver, lo mantengo como servicios comerciales que no se rigen por la subcontratación, pero únicamente es la persona física. Tengo un riesgo mucho mayor, no es un problema de subcontratación, es un problema, como yo le llamo, de subordinación. Al final del día, lo que me van a decir es, existe una relación laboral si los contrato de manera directa. Entonces, ahí entramos a este segundo rubro en el cual, pues, los voy a contratar a través de este tercero, a través de esta sociedad. Y empezamos a ver cómo se rige esta sociedad en cuanto a infraestructura. Yo les ponía en la lámina anterior. Si exclusivamente quiero mantenerla, de acuerdo a la definición que se establece como servicios especializados y sobre todo aquellos servicios que se están tercerizando, lo que establece es, debes de agregar cierto valor primeramente, y para agregar ese valor, pues obviamente tienes que tener elementos distintivos. Y estos elementos distintivos van desde la infraestructura que pueda tener la organización, obviamente para desarrollar el servicio, y aquí estamos hablando lo que hoy nos piden o cómo está evaluando la autoridad de infraestructura que lo tengas. Tienes plataforma tecnológica, tienes software especializado para desarrollar tu actividad, ¿sí o no lo tienes? Ya sea propio o a través o arrendado
o tengas tu propia, bueno, propio me refiero a que tengas la licencia, pero finalmente que tengas herramientas tecnológicas. ¿Tienes domicilio? Un domicilio propio, o haces tu actividad a través o en las instalaciones del mismo proveedor de servicios, pero independiente del mismo cliente. Y si lo haces a partir del cliente, entonces dime si tienes domicilio eventualmente como entidad, como persona moral, en la cual puedas tener toda tu administración, toda tu infraestructura, aunque no se esté el personal que esté interviniendo esté en esta localidad. ¿Tienes algún tipo de licencia o permiso para operar, ya sea como autoridad, por parte de las autoridades? Sobre todo, y aquí estamos hablando, no es por el caso particular, pero son certificadores, por ejemplo, que, oye, te voy a certificar en ISO 9000, bueno, ese tipo se requieren cierto tipo de certificaciones, licencias. Estamos hablando, oye, es una actividad, por ejemplo, en el tema de auditoría, necesariamente debe ser contador público y contador público certificado. O sea, en esa medida hay una licencia o un certificado específico. Yo les hablaba del tema de seguridad, que tiene que ver con autoridades, ¿no? A ver, tienen licencias para el uso de armas, protección de armas, o eventualmente, digo, es un sector que está sobre regulado y con justa razón, tanto por autoridades locales y federales, tienen esta autorización o no la tienen. Entonces, estos son elementos distintivos que hoy se están evaluando. Segundo punto, ¿cómo capacitas a tu personal? ¿Cómo eventualmente tienes programas de capacitación continua, pero directamente la empresa empleadora o la empresa que tiene, digamos, a estos promotores? Entonces, si me van a evaluar la infraestructura, pues el criterio va a ser mis herramientas tecnológicas, obviamente todo lo que son mis herramientas de trabajo, la especialidad de mi personal, obviamente a través de este tipo de capacitación especial, y finalmente si este personal está recibiendo o sus ingresos o su nivel de ingresos está, digamos, dentro de los estándares o de los niveles de ingreso para estas actividades en particular. Mucho el tema de referencia no lo establece, pero es, bueno, pues está previsto como un salario mínimo profesional o no su actividad, su ingreso está vinculado o está relacionado con, entonces ya hay otras evaluaciones. Pero al final del día es la actividad que directamente yo, digamos, estoy viendo de este tipo de empresas comerciales para que se consideren especializadas. Y que ustedes me van a decir, bueno, pero esto es subcontratación laboral, Marcela, y tú ya me hablaste de que puedo, es subcontratación y me estás hablando de los elementos de materialidad laboral, pero ya ahorita concluimos que no es una, o bueno, estamos evaluando que sea a través de terceros. Y aquí tenemos, y como ya salí de esa figura, ya no tengo que cumplir con esos requisitos. Puedo seguir operando de la misma manera. Yo aquí incluiría esta reflexión que el tema de la materialidad laboral, si aquí le queremos llamar, no es un concepto nuevo y sobre todo nuevo para la operación. Sí es para la actividad laboral, pero no necesariamente para la actividad fiscal. Y aquí estamos hablando de la materialidad justamente fiscal, en donde estos mismos elementos, y no es nuevo, es el famoso 69, estos mismos elementos se solicitan para efectos fiscales. Entonces, no va a ser suficiente el hecho de que yo diga, pues laboralmente no voy a tener ningún tema porque soy servicios independientes, porque el personal a lo mejor tiene su propia sociedad o tiene su propia, o lo hago a través de una empresa de outsourcing, inclusive cumpliendo con todas las obligaciones o licencias, pero no pagando seguro social. Y ahí justamente es donde entramos, bueno, laboralmente podrás tener una estructura que te permita justificar que no estés como servicios independientes y que no hay disposición de personal. Pero fiscalmente sí tengo un riesgo. Y aquí recordemos justamente cómo se detonó el tema del IVA y cómo se detonó los aspectos fiscales. Justamente de que se analiza la figura de subcontratación para determinar la naturaleza de la operación y eventualmente ser acreditable o no para efectos de IVA.
Entonces, este concepto de materialidad laboral no nada más lo cumplo para efectos de reglas. Estos aplicarán exclusivamente cuando hay disposición de personal, pero también hay una materialidad fiscal que eventualmente me puede impactar en nuestra operación. No sé si hasta aquí hacemos una pausa y hay alguna duda o comentario que ustedes quisieran que exploráramos en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Bien interesante el tema de la materialidad. Creo que empezó a convertirse en un punto de revisión obligatoria o en un punto de atención obligatoria para todas las empresas a partir de la reforma de 2018, en donde ya le meten todos los elementos de materialidad al 69B y te dicen, si no puedes acreditar la materialidad, las operaciones son no deducibles, me parece. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Sí, estás bien. Aquí yo tengo una, y de nuevo lo hago con el ánimo de hacer conversacional esto. Yo tengo una difícil dicotomía, porque por un lado decimos, ok, para que tú puedas tercerizar, estoy usando el término tercerizar de forma genérica para no entrar en los utilizados por la reforma, para que tú puedas contratar el servicio a través de alguien más, pues tenemos que estar seguros que no es algo que tú puedas hacer y por lo tanto hay que medio tratarlo de sacar de tu objeto social, ¿no? Pero luego decimos, toda la cadena productiva tiene que estar cubierta y desmenuzada o pulverizada, como apuntabas, dentro del objeto social. Y esta es parte de las nuevas reglas del juego. Entonces, me debato entre, bueno, pues es que si ya puse que tengo que comercializar las membresías dentro de mi objeto social, entonces ya no lo voy a poder tercerizar y acreditar que efectivamente no era parte de mi core business. Ese sería el primero. Y luego de cara al asunto de la materialidad, hay como ya teníamos más o menos masticado cómo acreditar la materialidad de los servicios contratados a través de terceros de 18 para acá. Y ahorita veo que la materialidad ya tiene otros tamices para el análisis de la autoridad y me gustaría conocer tus impresiones respecto de justo cuáles son los parámetros que actualmente vemos que la autoridad estará utilizando para determinar si efectivamente había materialidad en las operaciones realizadas con terceras personas. Perfecto. Sí, bueno, efectivamente estamos hablando en esta parte del objeto social y de nuestra actividad que pudiera llegar a ser enunciativa. Sí, nuevamente reiterarles, debe ser enunciativa en aquellas actividades que yo realizo o funciones que yo realizo con mi personal y que eventualmente voy a delegar voy a realizarlo y voy a generar ingresos. Aquellas que quiero o que considero dentro de toda esta cadena de valor que puedo delegar a un tercero, las excluyo de mi objeto social y en función de ello, al excluirlas como tal, pues obviamente estamos hablando de cómo voy a determinar que sí puedo continuar esta actividad y aquí será bajo el paraguas de es un acto de comercio necesario para el cumplimiento de mi objeto. La promotoría, la asesoría, digamos, de estos promotores, que ahí es donde yo me enfoco, es una actividad necesaria para cumplir con mis objetivos comerciales, ¿no? Y que puede ser el posicionamiento de marca, como yo les decía, la investigación de mercado, una serie de temas, ¿no? Entonces, yo les diría, el análisis o la línea de análisis que estamos siguiendo para determinar qué incluyo o no en mi objeto social es, pues, desmenuzar la naturaleza de los ingresos, clasificar estos ingresos, clasificar al personal que está vinculado, o las funciones, más que el personal, las funciones que están vinculados con la obtención de estos ingresos y determinar cuáles son los esenciales y cuáles eventualmente son
soporte. Y en función de los que son soporte, son los que dejo bajo este paraguas, digamos, de la actividad especializada. Y que no los incluyo en mi objeto social. Sin embargo, ahí vamos a entrar justamente al tema, no es exclusivamente formal, porque no es que lo excluya, es que efectivamente sí debe depurar. Yo les hablaba, a ver, yo puedo desmenuzar el procedimiento de todo lo que es mercadotecnia, ¿no? Toda la parte comercial, pero si en la operación realmente, aun y cuando yo haya sido muy específico en mi objeto social, es que estoy realizando toda la actividad comercial, y ahí es donde entra, es un primer acercamiento al concepto de materialidad, y que fue lo que fiscalmente nos agregaron, ¿no? Y ahí lo abordo. No es nada más, es la sustancia sobre la forma. Es decir, no es nada más que tengas tu contrato, tu objeto social, tu facturación, y cuidamos bajo qué concepto facturamos, sino que efectivamente lo que estás facturando es lo que estás recibiendo. Y fiscalmente el concepto fue muy general, el que traíamos para el 69B. Oye, lo que no quiero son empresas a la mitad de la carretera, en lugares que ni siquiera estén edificados, pero que al final del día es el domicilio de la empresa y no tengo dónde localizarlos. Entonces lo que nos pedían era, bueno, pues si la infraestructura es que tengas dónde localizar, que tengas personal que opere, es decir, que no seas una mera pagadora, aunque fiscalmente sí nos permite que el personal sea de manera directa o indirecta. También, bueno, pues que tengas eventualmente la capacitación, pero no los establecía de manera muy general, y la autoridad lo que buscaba era dónde es tu domicilio fiscal y cómo estás estructurado, qué tipo de pagos. Y lo que analiza a detalle es el entregable. La autoridad fiscal hay digamos, ¿cómo podría decir? Esta consistencia o esa coherencia, si lo queremos ver así, entre lo que estoy pagando, entre la contraprestación y el proveedor de servicio. El proveedor de servicio, para tener para dar ese entregable, tiene la infraestructura para desarrollarlo, y entonces se enfocaba mucho en el entregable. Y en la contraprestación, en las revisiones que nos hacían era, también ya me dijiste que tiene su propia infraestructura, que tiene su propio personal, que todo esto lo tiene tu proveedor. Pero ahora demuéstrame cómo integras la contraprestación, y nuevamente ahí entro a la prueba del ácido. En la medida en que mi contraprestación eran únicamente costos y beneficios de personal, eres automáticamente subcontratación. Y solamente nos enfocábamos con esta calificación entre, digamos, la consecuencia, el pago y el entregable, ¿no? Para que justificar ese pago. Y de manera muy general, pues evaluar, ¿no? Oye, pues está dado de alta o no en el Seguro Social. La evaluación o la materialidad que se está determinando para efectos laborales en materia de subcontratación ya es mucho más específica. Nos aporta elementos. El primer tema es que tiene que ser un factor distintivo. Es decir, ¿qué te diferencia o qué te hace sí necesario, pero no se vincula directamente con tu cliente? Este factor distintivo en la actividad. Segundo elemento es todo lo que tiene que ver con la infraestructura, licencias, permisos, todo, personal, que a lo mejor es lo que traemos en la parte fiscal. Y el tercer tema es que haya valor agregado. O sea, que no es nada más que te distingas. ¿Cuál es el valor agregado que aporta y que eventualmente hace que el servicio, que la actividad sea distinta? Y entonces ahí es donde ya vemos dos elementos ahora sí que adicionales a lo que prevé la legislación fiscal, que el primero de ellos, este factor distintivo, y el segundo, cuál es el valor agregado que aporta. Esto lo estamos vinculando, ya nuestra experiencia a veces ocurre únicamente con subcontratación. La realidad y lo que estamos viendo es cuando estamos hablando de una disposición de carácter fiscal, bueno, de carácter laboral, pero con consecuencias fiscales importantes, es que estos criterios, si bien no están establecidos en la legislación laboral, sí puedan ser cuestionados y eventualmente requeridos por la parte fiscal,
cuando tengamos una operación inclusive de servicios independientes o autónomos, sino bajo subcontratación. Con ello no sé si queda como mucho más aclarado este panorama de cómo distinguir los servicios especializados y la materialidad, tanto para efectos fiscales como para efectos laborales, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Marcela. Desde mi perspectiva, sí aporta mucho la información que nos acabas de dar en términos de poder ser claros en nuestras distinciones en cada uno de estos rubros. Evidentemente, pues esto va a llegar un momento en que nos digas, bueno, sí, espérense, pero voy a sacar mi reloj de arena porque esto ya está con mi consulta. Y te agradecemos la disposición y las ganas con las que nos estás ayudando con esto, pero ya no voy a seguir con tanta pregunta para que puedas explayarte y podamos realmente dar espacio a que quien tenga consultas adicionales se acerque contigo en privado o en otro foro y podamos realmente canalizar sus inquietudes de una forma más específica y profesional. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias. Entrando a esta parte de cierre, en la cual brevemente quiero de alguna manera resaltar las acciones inmediatas. Creo que, bueno, la etapa de pánico y eventualmente de evaluación de riesgos ya la hemos agotado en algunos casos. Hay casos en los que todavía hoy apenas estamos pensando en qué vamos a hacer, pero nos parece que uno de los principales puntos es, una vez hecha mi evaluación de riesgos, porque en esta evaluación de riesgos no implica que a partir del 1 de agosto asuma todos los costos laborales, que hagamos estructuras enormes y que ya no tengamos ningún tipo de subcontratación. En algunos casos será porque puede subsistir el servicio, en otros casos será porque asumir a estos empleados o transferir a estos empleados puede tener costos que eventualmente no tengo la posibilidad de cubrir. O sea, puede haber razones distintas. Entonces, a partir de esta evaluación de riesgos, sí hay que, aquí la primera propuesta es evaluar las acciones que son en un corto y en un mediano y en un largo plazo, ¿no? Como fue el tema de la fusión, sustitución patronal. La sustitución patronal fue la decisión, por ejemplo, en algunos casos, la del corto plazo, ¿no? Pero en esta medida es lo que sí o sí tengo que internalizar, lo que sí o sí debo considerar como especializado y eventualmente lo que debo de considerar como servicio complementario. Una vez que tenga, digamos, estos tres rubros muy, muy claros, entonces viene el segundo punto, que son las acciones inmediatas que debo considerar, sobre todo por efectos de los tiempos legales, ¿no? En la medida en la cual, y creo que en la siguiente, bueno, no, es que no estoy viendo la presentación, pero bueno, traía yo un calendario en el cual los tiempos justamente que tenemos para estos tres rubros que ya determiné que sí los voy a incorporar, no se pueden ir hasta el 1 de agosto, se tienen que ir, tenemos que evaluar para efectos, digamos, laborales y considerar que es un servicio especializado, que un inspector laboral me pueda determinar, oye, quiero que me des tu registro y verificar que es servicio especializado, será después del 20 de agosto. Pero para efectos fiscales, será no deducible aquello que yo realice o aquello que yo reciba el servicio y pague a partir del 1 de agosto. Tenga o no tenga registro de servicio especializado. Entonces, obviamente estas acciones que yo tengo que determinar respecto a este personal, pues, o respecto a estos grupos, pues obviamente tienen que ser antes del 23 y del 24 de abril, de julio. Tercero, en el tema de los registros de servicios especializados, ya sean propios o a través de terceros, como yo les decía, se pueden ir hasta agosto. Sin embargo, esta limitante fiscal nos lleva a que debemos de tener el registro 20 de agosto. La primera recomendación era, vamos a establecer o vamos a solicitarlo antes del 28 de junio. ¿Por qué antes del 28 de junio? Porque el procedimiento tarda más o menos 25 días hábiles para que se determine, para que nos otorguen o no el registro,
y si no, se considera que ya está otorgado. Entonces, ese era el ideal. La realidad es que hoy no lo está permitiendo la plataforma y hay una serie de cuestiones alrededor de. La recomendación en este caso es vayamos a tener por lo menos la solicitud de registro y eventualmente los pagos que se realicen después, los servicios que se contraten y que no haya ya la autorización de la autoridad, por lo menos sí que exista este trámite o que esté en proceso. Lo importante es que esté antes del 23 de agosto. El cuarto, la siguiente acción es todos aquellos que quedan fuera de estas acciones inmediatas y que eventualmente son servicios especializados. Necesitamos renovar este tipo de contratos. Y para renovar este tipo de contratos debemos tener muy claro la naturaleza del servicio, por un lado, y por otro lado, cómo vamos a fiscalizar. No es nada más obtener la información. Yo hablaba de una responsabilidad solidaria, yo hablaba de una implicación de no deducción, no acreditamiento, que eventualmente se va a dar en el transcurso de la relación contractual. Y la realidad es que yo contrato hoy, empiezo a pedir información, empiezo a pelearme con el proveedor y a decirle estás cumpliendo o no cumpliendo, terminamos el contrato en diciembre y yo ya me quedé, si no le pedí la información, si la información que me proporcionó no era correcta, todo lo que yo le pagué de agosto a diciembre será no deducible. Entonces, obviamente tiene que haber un procedimiento de control claramente definido para la administración y evaluación de esta información que contractualmente se establezca, ¿no? Entonces, primeramente, y que es el cuarto punto, es cómo lo evalúo y cómo lo establezco en contrato. Y 5, que es justamente cómo le voy a dar esta digamos, utilidad y cuando yo hablaba a esta evaluación de mi proveedor. El tema de evaluación de proveedores ya no se queda en dame tu acta constitutiva y dame tu RFC, sino también ya es, y eventualmente si tienes la capacidad o no para cumplir con el contrato. Ya no es únicamente ello, sino también es cómo te voy a gestionar como patrón, como proveedor y que eventualmente debas de cumplir con estas obligaciones laborales para no introducirme en un riesgo. La realidad también es, y hablando de esta materialidad fiscal y laboral, es que iniciamos con estos procedimientos muy estrictos para aquellos proveedores que son subcontratación, pero en muchas ocasiones por la naturaleza misma de nuestra operación y sobre todo en este caso que es sector finalmente servicios, no es producción de bienes, sino servicios, tenemos personal involucrado en donde sí podemos extender todos estos requerimientos a aquellos proveedores que inclusive no sean proveedores de servicios que pongan a disposición personal. Estos serían, por mi parte, los comentarios o las principales recomendaciones que haría en este momento. Abro este pequeño espacio para si hay alguna pregunta, alguna aportación adicional que se quisiera realizar en función de estos temas y que pudiéramos platicarlo, y no para cerrar, ¿no? Te cedo la palabra, Guillermo. Muchas gracias nuevamente, Marcela. Jaime Ramírez nos pregunta, ¿cómo sé que la empresa que tiene registro de la Secretaría lo obtuvo para prestar los servicios especializados de comercialización de tiempo compartido? Es decir, creo que va en el sentido de la especificidad del registro o de la publicidad del mismo. Ese es un tema interesante porque lo que nos ha tocado, primero, el registro nos permite, o permite en este caso al proveedor, a solicitar autorización por los distintos servicios que presta. Esto lo permite. La realidad es que en la práctica nos pide este procedimiento el objeto social y las actividades. Y en un solo registro están buscando, digamos, cumplir con todos los requerimientos, lo cual puede resultar, Jaime, mucho contraproducente porque le pido el registro, pero pueden ser actividades que no necesariamente me están prestando, como es la comercialización, por ejemplo, de tiempos compartidos. Entonces, en ese sentido, la recomendación es evaluar la solicitud, requerir tanto la solicitud que presentó como del registro con todo su cuestionario y sobre todo el servicio que dio de alta y posteriormente el tema del padrón. En el padrón
sí se identifica el folio, el proveedor y el tipo de servicios para el cual está autorizado, de acuerdo a la actividad económica que declaró. Recordemos que el padrón va a ser público y no nada más es para efectos de que sea el servicio, sino inclusive que no se haya revocado la autorización. Que me la den hoy, 1 de agosto, no quiere decir que el 1 de octubre todavía la tenga. Entonces, hay que también monitorearlo. Muchas gracias, Marcela. Nos pregunta nuevamente Jaime Ramírez de Azudéstico, ¿cuál es tu opinión acerca de ampararse respecto de las reformas? 1, de todas las reformas, y 2, de su vigencia en este año y que se nos aplica igual que al sector público. Creo que va en el sentido de si conviene ampararse respecto de todas o hacerlo por ordenamiento individualmente, y la segunda sería respecto de la vigencia y que nos apliquen de igual manera al sector público y al sector privado, porque aparentemente para el sector público pues sigue habiendo la ventaja de poder usar esquemas muy diversos que para el privado no. Interesante la pregunta de Jaime y vamos a darle paso. Sí. Sector público no deduce, no acredita, entonces las sanciones pudieran ser distintas. Pero va un poco por ahí, en el sentido de argumento de manera general toda la reforma. Yo les diría desde un punto de vista litigioso y como abogada, digamos, litigante, yo les diría hay elementos. Están tratando la subcontratación laboral como la prostitución o como el narcotráfico. Es una actividad prohibida, es una actividad ilícita y eventualmente no se puede llevar a cabo. Entonces, ahí hay ciertas restricciones que jurídicamente se pueden hacer valer inclusive para las mismas Congreso en cuanto a qué criterios deben seguir para determinar si una actividad es lícita o no lícita. Entonces, pudiera existir ahí estos argumentos. Segundo, el tema, como yo lo decía, las consecuencias. Es, además de que la consideras prohibida y que yo tengo la libertad individual de dedicarme a la actividad que yo quiera y a contratarme de la manera en que yo lo determine, y esto está protegido constitucionalmente, finalmente se está restringiendo a través de este tipo de esta reforma, y también las consecuencias, ¿no? Lo que yo les decía, el sector gobierno, aunque entra hasta el 22, finalmente no deduce, no acredita. Y en cuanto a cómo puede resolverse, yo les diría, evaluemos, entraríamos a un tema de fondo. En los últimos años, no necesariamente desde el punto de vista fiscal, inclusive el antecedente de la reforma en materia de subcontratación se declaró constitucional. No tengo la certeza de que por un tema no tanto jurídico, sino de otra naturaleza, no se resuelva favorablemente, pero de todos modos yo no dejo de intentar. Y por la parte de la suspensión, nos parece que lo que nos está otorgando es tiempo. Efectivamente, hay que ir al amparo en la medida en la cual lo que estemos buscando es que haya esta equidad de tiempos, tanto para el sector gobierno como para el sector empresarial. Gracias, Marcela. Vicente Ruiz nos pregunta, ¿los vendedores pueden conformar una cooperativa? Sí, al final del día es una cooperativa de producción, digamos, lo que se ha utilizado. Sin embargo, aun y cuando sea una cooperativa, no deja de ser una figura en la cual haya subcontratación. Recordemos, inclusive para Seguro Social, no habla de trabajadores, habla de trabajadores y de cooperativistas, cualquier denominación, cualquier figura jurídica. Entonces, sí puede ser. Habrá que determinar, obviamente, dónde vamos a tener el conflicto en el tema, sí, de subcontratación, pero sobre todo en la parte de cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales, sobre todo porque en este caso lo que no necesariamente se reconoce es la parte laboral, ¿no? Ahí hay que, como yo les decía, evaluar el riesgo. Perdón, me estoy peleando con la pantallita. Ampliando la pregunta de Vicente, nos dice, si uno contrata a una sociedad cooperativa de vendedores, los socios vendedores de esa sociedad cooperativa, si se dedican de tiempo completo a la venta dentro de las instalaciones de la contratante, ¿se consideran trabajadores
o como son socios de la cooperativa no debe considerarse trabajadores. Y si no son trabajadores, entonces no habría subcontratación ni deberían de registrarse sus servicios como especializados, ¿verdad? El tema de la sociedad cooperativa es un tema que hay que analizarse. Primeramente, no veamos, veamos la naturaleza de la relación. La relación entre yo comercializador con la sociedad cooperativa es de naturaleza mercantil. Y al haber asignación de personal, o quien ejerce estas funciones, que en este caso serían cooperativistas, los comisionistas, al final del día está bajo un rubro de subcontratación. En el sentido, bueno, es una relación sí comercial en donde hay asignación de personas para el cumplimiento de este servicio, digamos, especializado. Segundo rubro, que es lo que estás abordando, bueno, pero es una cooperativa y como cooperativa no necesariamente debe de tener empleados. Primeramente lo tienes que justificar, ¿no? Tienes que justificar que no tiene la naturaleza de empleados, pero recordemos que como personas físicas prestadoras de servicios comerciales con ánimo de lucro, en la medida en la que intervengan en operaciones permanentes, en esa medida serán considerados como permanentes y que se presten de manera personal, serán considerados de naturaleza laboral. Entonces, ahí aún y cuando le llamemos que son cooperativistas, sí tienen ciertas características que pudieran alcanzar el ámbito laboral. Entonces, sí hay que revisar muy bien la relación contractual con este proveedor sociedad cooperativista y al interior cómo está determinada su calidad de socio. Gracias, Marcela. Nos pregunta Guadalupe, ¿qué autoridad y en qué momento puede determinar que no es prestación de servicio independiente, sino subcontratación? Pueden llevarlo a cabo dos autoridades, digamos, la fiscal y la laboral. La laboral lo puede identificar en el momento en el que llegue a un desarrollo e identifique que hay personal que no está directamente contratado por la empresa. Ellos determinarán, bueno, este personal qué actividad desarrolla o no y si se considera subcontratación. Si la califican como subcontratación, pues obviamente me podrán sancionar estas multas de 170,000 y 4 millones de pesos. Ese sería el momento y la persona. Ahora, por otra parte está la autoridad fiscal, la cual en el momento en el que identifique algún pago relacionado con el cumplimiento de obligaciones fiscales, no deducible, cuestiona la deducibilidad, tú me estás diciendo que es independiente, pues demuéstrame que es independiente porque yo tengo elementos. Yo les diría, la prueba que normalmente nos tocaba es, a ver cómo integras tu contraprestación. No, pues es nómina. Entonces, esto es personal, ¿no? Entonces, en ese sentido es la autoridad fiscal con un efecto inmediato. Y tercer punto a considerar es que la misma reforma estableció o fortaleció las facultades de la autoridad laboral con la autoridad de seguridad social o fiscal, en el sentido de que pueden ir conjuntamente a revisar o pueden hacer inspecciones. Muchas gracias nuevamente, Marcela. Nos dice Ivonne Giselle Perales Santiago, yo sí pediré la grabación, he tenido que estar intermitente y está súper interesante la sesión. ¿Se podrá enviar a mi correo? Sí, definitivamente vamos a buscar un acceso. Nuestro equipo de Amventura es súper experto en difusión y comunicación, entonces vamos a generar acceso para que todos los que estuvimos presentes y los que no adentro de la asociación podamos tener la sesión para consulta posterior. Pregunta Eduardo Luna. Para registrar mi servicio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿los empleados deben estar a disposición del cliente? Es pregunta. ¿O no necesariamente? Según las reglas, no hablan de poner a disposición del cliente los empleados, solo de los aspectos técnicos y darle valor adicional al cliente. Hablaste de los auditores. ¿Debo pedirle su registro al despacho? Ok. Bueno, el registro se lleva efectivamente de la Secretaría del Trabajo. Las reglas sí hablan de que estas reglas aplican para quien ponga a disposición personal y después habla, las reglas de ahí es donde define servicio especializado. Por ello es que sí concluimos que solo aquellas que tengan
disposición de personal y deben de cumplir con todos los requisitos de servicio especializado. Sin embargo, estas reglas también hablan o dan un tratamiento distinto a los servicios complementarios. Esto es, nos habla, así como los de disposición de personal, también los servicios complementarios les aplican estas reglas. Entonces, sí debo de solicitar este servicio especializado. Dentro del registro, el registro sí hace esta distinción. Hay preguntas específicas en las cuales se establece o cuestiona si el personal deberá ser especializado, está bajo la dirección o no del personal o de la empresa operativa, digamos, del cliente, más bien. Entonces, en ese sentido, sí de alguna manera se allega de estos elementos para determinar si hay o no disposición de personal. Y debo de obtener el registro de los auditores. Consideramos que es independiente en el sentido de, para emitir una opinión como auditor, no tengo que involucrarme en las funciones de la empresa e inclusive mi entregable o mi actividad, no, al contrario, tiene que ser completamente independiente de la empresa. Por ello, aun y cuando el personal esté en en las oficinas de la empresa, no hay una disposición, no están involucradas mis funciones y por ese sentido no tenemos que, no nos obligan las reglas para registrarnos como servicios especializados a aquellas firmas en donde se prestan servicios de auditoría. Nos pregunta José Ábalos, ¿de qué forma sí se puede considerar a un vendedor como comisionista independiente? Y esta es ya la última pregunta que tomamos, porque por respeto al tiempo de todos, pero especialmente de Marcela, nuestra expositora, que de manera por demás generosa nos ha estado apoyando en esta sesión, y como ya vamos tarde, queremos acortar la brecha de tiempos. Muchas gracias. Perfecto, y de cualquier manera, a sus órdenes, más adelante, bueno, lo que ustedes requieran, con mucho gusto, es ser necesaria otra sesión. Pero yo les diría, el tema de comisionistas, hablemos de estos dos grupos. ¿Cuándo es problema de subordinación y cuándo es problema de disposición? Cuando yo contrato directamente a la persona física es un tema de subordinación, en el sentido de que si continuamente es una comisión mercantil, pero si las operaciones en las que interviene esta persona física son continuas, permanentes, y tengo exclusividad solo de manera personal, entonces es calificada esta relación como laboral y debo de cumplir con todas las obligaciones laborales. Ahí estamos hablando de cuando yo contrato directamente. Cuando estamos hablando de disposición, que es subcontratación, obviamente, si hay una persona intermedia, no se presta el servicio de trabajo personal. Supongamos que es la misma persona física, pero tiene personal que puede ejercer esta comisión. Entonces, estaríamos hablando si es una comisión mercantil. Sin embargo, si por las características de la operación, este personal está vinculado con todo el proceso comercial directamente en los desarrollos, como lo sabemos, utilizan el desarrollo para prestar sus servicios. O sea, realmente si hay el ejercicio de su función o de su comisión es al interior, estamos hablando de subcontratación. Entonces, en ese caso, pues también la relación será mercantil, pero tenemos el riesgo de que nos cuestionen respecto a la situación en la que se encuentran los empleados del comisionista mercantil. Bueno, pues nuevamente, Marcela, muchísimas gracias. Hay miles de recovecos dentro de todo este tema de la reforma. El panorama general con el que nos hiciste favor de ilustrarnos el día de hoy definitivamente es importante. Sabemos que el nivel de especificidad al que hay que llegar en cada uno de los aspectos que componen la reforma depende no solo de las variables legislativas y de las variables regulatorias, sino de la actividad específica de cada empresa. Y pues esperamos que si tienen dudas adicionales y servicios, especialmente si se pueden cobrar, no es cierto, que los manden para que los consultes todos nuestros asociados. Por mi parte, en calidad de moderador, gracias por el reconocimiento que implica permitirme facilitar esta conversación para ustedes. Y muchísimas gracias sobre todo a
el equipo de Amdetour que está revolucionando esto, dándole vida, metiendo nuevas sesiones, nuevas cosas de actualidad, así que felices de participar. Y Iker, adelante. Muchas gracias, Memo, por estar ayudándonos con esta moderación de esta plática tan interesante. Efectivamente, pueden salir y seguir saliendo y más dudas y puntos específicos, pero creo que el día de hoy, con esta explicación tan profunda que nos ayudó Marcela, se alcanzaron a resolver o a vislumbrar como nuevos horizontes, ¿no? Entonces, seguramente te van a estar buscando. Nosotros encantados también como de poder, si no tener hasta incluso o tocar base un poquito más adelante sobre estas dudas más particulares que vayan saliendo. Muchísimas gracias a todos por estar presente, por acompañarnos. Nuevamente también gracias a todas las asociaciones locales por habernos compartido y por haber también liderado junto con nosotros, que finalmente somos pues los que, por así decirlo, pudimos poner como el foro alineado, pero sin ustedes la verdad es que tampoco se podría haber hecho. Entonces, mil gracias a todos, Marcela nuevamente, y pues seguimos en contacto para lo que necesiten. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Cuídense, No sé, gracias Marcela. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vicky, no sé si quieran tomar que nos pongamos guapos y tomen un screenshot de los asistentes a la sesión para luego publicarlo en las redes de Amdetour o algo. Adelante. Claro que sí. Sí, sí pueden prender sus Ponen cámaras, sus por camaritas. favor. No sé si quepan. Voy a hacer un esfuerzo. Aprovechen este inter para también, nuevamente, ¿no? Les vamos a estar ahí compartiendo los materiales y, bueno, cualquier duda que vaya surgiendo, también igual no duden en seguirnos contactando, ¿no? Tú nos dices, Vicky. A ver, un segundo. Yo no sé sonreír tanto tiempo seguido. Listo. Listo. ¿Listo? Sí. Muy bien, ya quedó. Gracias. Corte y queda. Muchas gracias, cuídense. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Memo. Muchas gracias. Que estén Muchas muy bien gracias. todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, muy amables.